Pero, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el Señor irá delante de ti. Amén. Él estará contigo, no te fallará ni nunca te abandonará. Amén. Señor, nunca que así nos abandona. sea. Miren, a propósito, voy a hacer un comentario sobre todo lo que tiene que ver con la inflación en el mundo, en República Dominicana y el efecto en los salarios, pero quiero iniciar hablando, como ayer bastante hablamos de Acroarte. En el día de ayer estuve en una reunión en Acroarte con mi amiga Emelín Valdera, con Maribel Contreras, con José Cáceres, Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel, Elvira Lora y Máximo Jiménez. Un intercambio sostuvimos en el día de ayer en Acroarte y algunas informaciones que quiero dar. Ya está separado en septiembre, el último martes de septiembre van a ser los premios soberanos. Hay una relación muy buena, destacándose algunos aspectos que ya deben definirse en torno a lo que va a ser la ceremonia. La cervecería con una serie de inquietudes interesantes que se están discutiendo. Acroarte caminando en todo lo que tiene que ver con la premiación. Ya se va a convocar en esta semana, a final de este mes, la última asamblea evaluativa de todo lo que fue el año pasado en el arte. Y a principios de agosto ya la asamblea de nominación. O sea, ya va a ser todo lo que es la nominación de los artistas más destacados el año pasado, porque esta premiación en este año cada año se hace la premiación del año anterior. Se hace el espectáculo y se hace la premiación de lo que fue el trabajo de los artistas el año anterior. Todo incluido, o sea, todas las áreas del arte, en sentido general, y lógicamente es una asamblea que tiene que decidir lo que es las nominaciones, ratificar quiénes son los nominados. Entonces, a partir de ahí empieza el proceso de la elección que culmina una semana antes, unos días antes del evento, que se certifica todo, cervecería y Acroarte, para que sea puesto de conocimiento el día en que se haga la ceremonia. La ceremonia, lógicamente, vincula las dos cosas. Vincula el espectáculo, donde la cervecería tiene el papel fundamental, y la premiación, donde Acroarte tiene el papel fundamental. José Cáceres los agarró a ustedes ayer, yo no sé por qué. Nuestro, viene mañana. Bueno, porque él los agarró anoche. José viene mañana. Y acabó con ustedes de estar diciendo que la cervecería va a patrocinar. Conmigo no, yo digo que la cervecería está bien. José dijo que José Cáceres dijo que José, tú dijiste que no iba el evento. ¿Yo? No, José, no. Yo no soy farandulero, yo no sé de eso. Tú dijiste algo y te mencionó por tu nombre. Bueno, yo lo que digo es que si Acroarte Ivonne Peralta fue que dijo ayer que no iba el evento. Bueno, yo pero él mencionó a José por tu nombre. Bueno, porque yo creo que si Acroarte no gira en torno a la música urbana, va a colapsar. Pues, y va a desaparecer. Y va a ser sustituida por una asociación de cronistas urbanos. Mira, aquí se dijo de todo. No. José Cáceres está muy incómodo con lo que se dijo aquí. Bueno, porque él es parte de la resistencia. ¿No? Él dice que va. Que va el evento. Pero no mencionó que si la cervecería no quiere ir, que no vaya. Pero que el evento va. Pero van a seguir premiando al Torito y al Chiquito Timbán. Mira, estaba bravo José Cáceres con ustedes. No, conmigo no. Yo soy de la gente de José. Ok, pero él dice que va sin la cervecería. Sí. Él dice que en caso de que hubiese algún conflicto. Pero no hay conflicto. El conflicto hay. Miren, todos los años pasa esto mismo. Todos los años. No como ahora. ¿No te acuerdas en el 2002? Que hasta se fueron la gente hubo que cambiar el nombre. No, pero ahí era un conflicto con la familia. Pero siempre hay un conflicto con algo. Pero ahí el conflicto no era con el dinero, ¿no? No era con el dinero. No era con el que ponía el dinero el conflicto. Sin dinero no puede haber. Como dijo Ivonne ayer. Que Acroarte habla mucho, pero que lo de los cuartos son la cervecería. Con el que pone el dinero. Yo les reitero a ustedes. ¿Cómo es que dicen, Virgilio? El que paga es el que manda. El que paga, el que manda. Cuando Barceló era la que pagaba. Y hubo un conflicto con Barceló y Barceló se fue y apareció otro. Eso no es problema. Busca el otro que invierta tanto como la cervecería. El otro no existe en el mercado hoy. Bueno, pero está bien, pero el otro hoy no existe. Pero ¿cuánto cuesta montar los premios soberanos? Es más. Millones. Es más. ¿Pero cuánto? 500 millones de pesos. Ese premio es producto de una realidad empresarial de otros tiempos. Porque hoy ya se trata de una multinacional. Sí. De una multinacional
cuyo eje de decisión no está ni siquiera aquí en la República Dominicana. Sí, pero ellos tienen muchos... Es decir, eso es... Y que no obstante eso, el eje, como usted dice, el eje central de su negocio no es República Dominicana. El problema es que ellos tienen un mercado aquí, ellos tienen una campaña permanente, ustedes la ven, permanente. Ellos saben, ellos valoran, porque ellos piden. ¿Cuál es la importancia de eso para su marca? Y ellos siguen igualito. Ellos lo que quieren es poner algunas cosas en función de la realidad o sea, Croarte está de acuerdo. Lo que la Croarte dice, eso no puede desvirtuar. Artista del año, el Alfa, el jefe. Pero ya fue. Para que sepa, el Alfa, el jefe, que el domingo se presenta en el estadio. El Alfa fue premiado. Artista. Todo el mundo apoya al Alfa el domingo. Tú informaste entonces que se estableció la fecha. Ya se estableció la fecha. ¿Cuál es? El último martes de septiembre. Está separado el Teatro Nacional para ese último martes de septiembre. Ya el proceso que faltaba de la selección de los nominados se hace a principios de agosto. ¿Y quién va a ser el productor? No, eso hay que discutirlo con el mejor productor que hay, Alberto Saya. Que eso se hace, lo que se hace es una convocatoria, se escogen las ideas y de la que se entienda mejor esa Sayita, y se va a hacer en septiembre y todavía la producción no está trabajando en eso. Ay, mi madre. Es un año que eso se... No, pero se va a hacer en septiembre. Para hacerlo bien. Para hacer el mejor productor el año pasado. Oiga, pero empiezan. Pero Julio, perdón. Dice Lea que sí. En septiembre no se sabe qué va a producir. Oigan, el año pasado, en medio de la pandemia, se convocó 2 meses antes y se hizo. Sí, pero tuviste los resultados. Sí. No fue el mejor. Pero se hizo. Sí, Don Miguelo le tumbó. Pero si ustedes quieren hacerlo por hacerlo. Don Miguelo le tumbó el evento. El evento se va a hacer. Porque tiene que Miguel hizo un like con 250,000 gente conectada. Perdón, Virgilio. Un espectáculo que tiene todo lo que debe hacerse, con todas las características de lo que debe hacerse. Hay tiempo suficiente para hacerlo y hay los recursos suficientes y el material humano suficiente. Es un dinosaurio. Es simple y sencillamente que van los premios soberanos, se van a mantener, va a seguir la relación premios soberanos a Croarte, Cervecería, que son los dos responsables fundamentales, y ahí no va a haber ningún inconveniente. Sí, seguimos. No, hay algunos, siempre hay diferencia en algunas cosas, pero al final nos ponemos de acuerdo. Hay un proceso. La gente esa del reggaetón son los que van a dominar. No, en el espectáculo ellos van a estar presentes porque No, pero no es que no estén, deben estar. Por revelación del año, Toquilla. No, y se van a premiar. 90-10. No, se van a premiar. No, al contrario. 90 días, pero al revés. Se van a premiar también ellos, como se ha premiado siempre, y a Croarte va a continuar con el premio. ¿A quién van a premiar? Merengue del año, Boquita, de Sergio Vargas. Esperen la nominación. La nominación a principios de agosto ustedes la van a ver. Estoy diciendo ya. No, yo digo porque el Torito lo premian todos los años. Claro, no es un renglón. El merengue del año, Sergio Vargas, Boquita. Pero si no le dan la artista del año femenina a Toquilla y el artista del año masculino al Alfa y a Rochi, eso no sirve. Pues ellos son. Es como dice no. Anda al diablo. ¿Y quién es? En el área del reggaetón sí. ¿Qué área de qué? Rompen todo. Está bien, dime qué merenguero se atreve a presentarse en el Estadio Quiqueya hoy día. Dime uno. El Alfa está el domingo en el Estadio Quiqueya, ¿tú sabías? Tú has estado tan presente en la escena musical que los reggaetoneros. Bueno, adelante. Comediante del año, el Pío. Philly Rodríguez. El Pío. Mira cómo genera. El Pío. Señores, tampoco seamos. Está hablando como hombre de fe, como dice la Biblia, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Él está hablando con mucha seguridad de lo que él quiere que ocurra. No, de lo que Acroarte va a hacer. Uno no ve como los elementos. Ahora bien, Eury. Ya te dije que tenemos las asambleas. Señores, oigan, para que ustedes tengan una idea. Para que tengan una idea de qué es lo que uno está. Para que ustedes tengan una idea de lo que. Rochi tiene un par de meses preso, ¿verdad? ¿Cómo Rochi. Rochi, sí. Rochi ha resentido el espectáculo nocturno. De su renglón. ¿Y cuál otro hay? Y el merengue y la salsa. Para que tengan una idea ustedes, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Se ha resentido la vida nocturna. No se puede Croarte que y ese renglón no es mayoría. No es mayoría ese renglón. Realmente es crónica de algo. No, es mayoría casi absoluta. Y hay que reconocer que la música urbana ahora mismo tiene presencia. No es el mayor fenómeno cultural de República Dominicana. Claro, por Dios, el mayor.
Hermano, hay un fenómeno urbano. Sí. No es un fenómeno, cultural. Veo preocupación en la cara. Anda al diablo. Veo preocupación en la cara. No es si es bueno o malo, si te gusta o no, el impacto que tiene. Veo preocupación en la cara de don Max Gui. No se lo digo a Milagros Germán todos los días. Que ponga el Ministerio de Cultura a girar en torno al urbano. Yo lo digo todo. El Ministerio de Cultura en general. Van los premios soberanos. Concluya, que venimos con más. Van los premios soberanos con Acroarte y la cervecería. Todo muy bien. Va a caminar tranquilo. Se van a premiar a los urbanos, van a estar presentes en el espectáculo. Si ellos van, no jodan mucho que no van. Premiando a artistas dominicanos en general. No jodan mucho que no van. No. Porque lo de Don Miguelo fue una reacción al maltrato y dijo, no voy, lo voy a desafiar. Está bien. O sea, que si ellos no van, se cae. No, que ellos es un moquero. Ellos van a estar presentes, los urbanos. Si no van. Todos van a estar presentes. El arte dominicano. Si no van. Inviten a José para allá. No, a mí no, porque tú sabes que yo sí no voy. Tú eres el principal defensor de es un moquero y no van. Los premios soberanos son la premiación. La clase media alta sabe del tiempo por José. El 16. Sí, el 16. Pero por otro lado. Pues no va a discoteca. Tranquilo. Ustedes ven como que genera tanta inquietud. Mira una cosa. El proceso inflacionario que se está dando en República Dominicana es una expresión de lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo apoyar al Alfa este fin de semana. Sí. En el estadio de Quiqueya. El Alfa el jefe. Si yo quiero llenar el centro olímpico. Bueno, adelante. Está soldado. Sí, el sábado. Abajo. Soldado abajo. Sí. Decía entonces que el proceso inflacionario, ustedes ven que hay las principales naciones del mundo están pasando por un proceso bastante complicado y difícil, fruto de la realidad que vive el mundo. O sea, el mundo viene de un efecto de una crisis pandémica de salud que prácticamente frenó la producción mundial a una crisis desde el punto de vista de la guerra entre una de las potencias más importantes en la economía del mundo, que es Rusia, y Ucrania. Estos dos elementos combinados se han erigido en una especie de mina que ha explotado en algunos lados y que seguirá explotando en la mayor parte de los países del mundo si no se sabe manejar bien la situación. Tres naciones muy importantes de la economía mundial, Estados Unidos, Inglaterra y España, las tres han llegado a niveles de inflación que no habían tenido en 40 años. O sea, desde los años 80, finales de los 70, esas tres naciones, Inglaterra, Estados Unidos y España, hasta ahora han registrado inflaciones que nunca habían llegado a 2 dígitos. Siempre estaban por debajo de 2 dígitos. Ya las tres están por encima de 2 dígitos sus niveles de inflación. Y lógicamente esto repercute en todas las economías que tienen que ver con ellas. Por lo tanto, en la economía nuestra esto va a repercutir de manera significativa. En el caso de la República Dominicana, este proceso tiene mayores consecuencias dependiendo de lo que ha sido la política interna que toma el gobierno con una serie de elementos fundamentales. Yo dije, cuando se puso aquel asunto de que iban a dejar entrar productos y una serie de elementos, que el gobierno no estaba claramente orientado a lo que tenía que hacer. Porque las cosas que tenía que hacer fundamentales, antes de ponerse a discutir ese elemento y hacer esfuerzo para eso, era apoyar la producción nacional lo más posible. Porque evidentemente lo que venía también con esa inflación. ¿Por qué? Por la escasez, por el transporte que era mucho más caro y porque de donde venían esos productos estaba incluida la inflación de esos países. Y evidentemente cualquier producto que viniera de esa naturaleza iba a venir con esas características. Y el gobierno no iba a poder enfrentarlo. Entonces, ¿qué era lo correcto y qué es lo correcto? Apoyar al máximo la producción nacional en todos los órdenes, lo más posible. La salida más correcta para poder enfrentar la inflación y evitar, que es el temor que hay, porque la mayor parte de los economistas del mundo y los principales CEOs de las empresas más importantes del mundo, es de que a final de este año, a principio del año que viene, la crisis va a ser más profunda, va a ser peor, están diciendo. Todos esperamos que no sea así, que haya algún nivel de negociación entre Rusia y Ucrania y por lo menos ese aspecto pueda bajar. Pero si se mantiene con estos efectos que siguen viniendo de la pandemia y con esos graves efectos de la guerra y sobre todo, señores, lo que se le presenta a Europa, la expectativa de Europa para este próximo invierno es grave y peligrosa. Sobre todo porque como Rusia es que suple la mayor parte del gas que es que da a las calefacciones de Europa, eso puede provocar situaciones sumamente graves desde el punto de vista hasta humano, no solamente económico. Cerraron uno de los gasoductos, sí, de que por mantenimiento, y ahora están en expectativa que no saben si lo van a volver a abrir. Exacto. O sea, es decir, el Nord Stream.
En el caso nuestro. Cerrado. Vamos a mantenimiento, se fue el gas. En el caso de República Dominicana, hacía mucho tiempo. Que se fuñan los europeos. Ellos no quieren estar apoyando la OTAN y Estados Unidos. No, tampoco así, doña. Que se fuñan. No. En el caso dominicano, hacía alrededor de 2 décadas, 20 años, a los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, prácticamente, aunque hubo una situación complicada con el gobierno de Hipólito Mejía, pero prácticamente hacía 20 años que los niveles de inflación en República Dominicana no llegaban a 2 dígitos. Estaban controlados alrededor de un 4%. Esta situación ha provocado, ya prácticamente, estamos en este año alcanzando los 2 dígitos, porque anualizada, o sea, de junio del año pasado a junio de este año, ya anualizada está en 10, 9 puntos, casi 10. Lo que quiere decir, y lo que en el primer trimestre de este año, en el primer semestre de este año, llegamos a 4.9, lo que quiere decir que a final de año estaremos por encima de 2 dígitos. Esto ha provocado un efecto muy duro con el salario real. ¿Cuál es el salario real? El salario real, sobre todo el salario mínimo, el salario real es el que tiene la capacidad que tiene el salario nominal de poder adquirir productos, de poder comprar cosas. Hay un salario nominal, que en el caso de los salarios mínimos hay 4 aprobados por este gobierno, ¿verdad? Cuando clasificó las empresas, son grande empresa, mediana empresa, pequeña empresa y microempresa. Y lo que ha acontecido desde el año pasado hasta aquí, con esos 4 salarios mínimos, es que prácticamente se han reducido, aunque hubo un aumento, el gobierno habló de alrededor entre un 20 y un 30, pero realmente no fue así, pero el nivel que han tenido los salarios por los niveles de inflación lo ha llevado prácticamente a reducirse entre un 15 y un 25%, prácticamente inutilizar el incremento que se hizo y llegar a niveles prácticamente del 2018. Las grandes empresas que tenían un salario nominal en el 2019 de 17.850 pesos y que este gobierno lo subió a 21.000, con los niveles de inflación ha tenido una reducción de 3.150 pesos y ha pasado a ser menor que en el año 2019, o sea, prácticamente igual que en el 2018. Eso mismo ha pasado con los otros salarios, el de la mediana empresa, que estaba en el 2019 en 16.326, fue subido a 19.250, pero los niveles de inflación le han hecho una reducción estimada de alrededor de 3.000 pesos, por lo cual ha pasado a prácticamente ser igual que en el 2018. Lo mismo con la pequeña empresa y con las micro, que fue una denominación nueva que se creó, no existían propiamente dicho, sino con la modificación que hizo este gobierno. Con un salario nominal de 11.900 pesos, se ha reducido casi en 2.000 pesos y ha llegado a ser ahora mismo menos de 10.000. Esa es la realidad de los salarios en la República Dominicana, fruto de estos niveles de inflación. Muchos dirán, Eury, pero la inflación no es el gobierno el responsable. Eso es verdad, el gobierno no es el responsable. No es el único responsable, porque la política interna, esto que yo decía de la producción interna, es responsabilidad del gobierno. O sea, el gobierno tiene que saber, primero, que se está reduciendo la capacidad adquisitiva de todo. Esto nada más son los salarios mínimos, pero en todos los salarios se ha dado lo mismo. Y en la capacidad productiva más todavía. La cantidad de pequeñas, medianas y microempresas que han tenido que cerrar por esta situación es bastante amplia. Por lo que, fruto de que va a seguir el proceso inflacionario y de que hay expectativa de que va a ser peor la situación, el gobierno debe, con más cuidado, atender esto y tomar medidas correctas, porque podría ser muy difícil para la estabilidad política de la República Dominicana. Cambio y fuera.